Nos vamos internando en el tema del modernismo. Vimos la vez pasada, analizamos la figura de Pío IX, ese hombre tan extraordinario, ese papa que aparece como poco menos que como masón, alabado por la masonería, exaltado por Garibaldi, por todo ese grupo, y el papa ingenuamente se ve que se acercaba al mundo moderno. Cuando vio lo que era eso, cambió completamente, fue fiel a la verdad, a lo que Dios le inspiraba, y acabó siendo el gran papa enemigo, y que publicó el enemigo, digo, de este modernismo inicial, incipiente, obviamente, antes que, y sacó la encíclica, el sílabus que comentábamos, el comentario, el documento del sílabus tan importante, cuyo último artículo es todavía motivo de escándalo en la actualidad, cuando dice que el cristianismo es incompatible con la civilización moderna. La gente dice, ¿cómo puede ser ese disparate? Que dice que siempre es de modé el catolicismo. No quiere decir eso. La civilización moderna, es decir, el fruto de la modernidad, de la Revolución Francesa hasta acá, ha creado un hombre moderno, una civilización moderna, y eso es incompatible con el cristianismo. Eso es lo que dice el Papa. O sea, condena los errores que vienen de fuera de la Iglesia. El modernismo serán errores que vienen de adentro de la Iglesia. Pero me gustó tratar de Pío IX primero, porque son dos papas muy ligados, Pío IX y Pío X, no solo porque continúa 9 y 10, porque entre medio está León XIII, sino por esta continuidad magisterial, doctrinal. Hoy vamos a ver todavía, antes de entrar directamente en la masonería, el modernismo, en que entraremos la próxima vez, los antecedentes del modernismo, de este fenómeno religioso. El primero de ellos, según tiene el programita, el primero de ellos es la reforma de Lutero. Entre los diversos antecedentes debemos incluir este, un poco remoto, por cierto, pero cuyo peso en la historia fue realmente trascendente hasta hoy. La reforma protestante y el ulterior humanismo, porque el siglo XVI presenció el florecer de una intensa subjetivización de la fe. La fe se va haciendo algo subjetivo, al tiempo que un momento de autoexaltación del hombre hasta el paroxismo, llevándolo a desligarse casi de lo divino, según se hizo perceptible en algunos sectores del humanismo renacentista, de impostación paganizante, de que hemos tratado en el tomo de la nave dedicado a ello. La misma encíclica Pascendi, que será la que va a condenar luego al modernismo, lo señala como eslabón en el proceso un eslabón, dice el Papa, de la crisis protestante al ateísmo moderno. El texto dice así: baste lo dicho para mostrar claramente por cuántos caminos el modernismo conduce al ateísmo y a suprimir toda religión. El primer paso lo da el protestantismo. El segundo corresponde al modernismo. Muy pronto hará su aparición el ateísmo. Así que lo pone como un paso muy importante. Obviamente es inobviable, si hablo de los antecedentes del modernismo, incluir a la reforma. Según Lutero, como hemos expresado en el tomo a él dedicado, la fe era esencialmente un sentimiento. Esta es una idea que va a tomar mucho el modernismo luego, el cristianismo como sentimiento, un sentimiento de confianza en la misericordia de Dios por los méritos que Dios nos ha dispensado por los méritos de Cristo. Eso sería un poco la concepción protestante de la religión. Según Lutero, la fe es eso entonces. Se trata de un complejo conjunto, la religión para Lutero, de sentimientos personales que ha experimentado y sigue experimentando cada individuo. Ello hace que Lutero cultive una piedad sentimental, con lo cual la fe, dejando de lado el elemento objetivo, digamos, doctrinario del depositum fidei, depósito de la fe, como lo ha llamado la Iglesia, no solo se inclina a romper con la razón, sino que tiende a divorciarse de la conducta también. Por eso la fe sin obra, basta la fe pura, digamos. Todo esto va a influir mucho en la mentalidad del futuro modernismo. Para Lutero lo importante es el Dios de la fe, el Dios para mí. No el Dios de la razón, el Dios lo que es él en sí, sino el Dios para mí. Es lo que me interesa, lo que interesa. Que se queden con el Dios en sí los teólogos, los sofistas, como dice Lutero, católicos, así llama a la escolástica, los sofistas católicos, que se queden con el Dios en sí. Yo tengo el Dios para mí.
no es a Dios en sí, dice, a quien él se dirige, por el quien él se preocupa, no le interesa quién es Dios en sí. Como consecuencia de semejante actitud ante el misterio de Cristo, Lutero se niega a reconocer en él la fuente de la orientación moral de su conducta. Si la fe consiste en tomar conciencia de la misericordia de Dios, que nos mira como justos, dice Lutero, no porque no nos justifica, sino nos mira como si fuéramos, sin serlo, como justos, si las obras no son capaces de ayudar a la fe, ni de contribuir a extinguir la fe, aunque sea un pecador total, la fe, de hecho, se separa de la moral. Porque si yo peque lo que peque, creo, bueno, entonces no interesa tanto la moral. Admitido que la sola fe justifica, la práctica moral entra en un cono de sombra. Lutero se resiste tosudamente a aceptar un Dios en sí, pujante, omnisciente, omnipotente, inefable. Solo quiere representarse a Dios en cuanto por su función se vuelve hacia mí. Dios que se vuelve hacia mí. Como se ve por los textos que hemos citado, en la concepción religiosa de Lutero se deja advertir un doble y complementario sentido. En la verdad religiosa predomina lo que yo siento sobre lo que me viene dado por la razón y por la revelación. Y a la vez esa verdad se construye a la medida de mi yo. Es decir, Dios interesa no por lo que es soberano y objeto de admiración, de adoración, sino en cuanto me interesa. Me interesa, o sea, una especie de poner a Dios a mi servicio, poco menos. En cuanto calma las inquietudes de mi conciencia, en cuanto soluciona mis problemas. Estas ideas también van a reflejarse luego en el modernismo. ¿Quién podría negar que Lutero fue un hombre profundamente religioso? Con todo, para llevar adelante su lucha ascética personal, prefirió volverse sobre sí mismo. De ahí que, aunque pensaba seguir buscando a Dios, la realidad era que se buscaba a sí mismo en última instancia. Dios no era el fin último de sus anhelos, sino un instrumento de su personal promoción. Cuando afirma, a mí, ¿qué más me da? Dice así, que Cristo tenga dos naturalezas, que los teólogos que discutan de lo que quiera. A mí, ¿qué me da eso? Que esto, dice, le importa a él, me insolente la expresión, le importa a Cristo que cuánta naturaleza tiene, a mí que me interesa eso. Está subordinándolo y poniéndolo a la medida del hombre, que no se interponga, pues, el magisterio de la Iglesia entre Cristo y yo y punto, y nada más. Por lo cual podemos concluir señalando que la connaturalidad de la lectura luterana con los sectores extremos del modernismo se hará evidente. Todo giro subjetivizante ante la fe tiende a una rebelión frente al principio de autoridad en la Iglesia. Y a la vez implica una reforma de la doctrina misma de la fe, donde la experiencia interior, de que hablarán tanto los modernistas, priva sobre el don sobrenatural, donde la fe tiende a confundirse con el sentimiento religioso y a perder todo contenido intelectual, todo el contenido dogmático, dado, en fin, donde todo se le reduce además a algo privado, en última instancia, algo privado. Bueno, este sería el primer gran antecedente del modernismo. Convenía recordarlo porque luego se comprenderemos mejor lo que diremos ya al tratar de los mismos autores. Segundo, junto al influjo del error luterano, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, vastos sectores de la intelectualidad católica comenzaron a mirar con simpatía la no en vano llamada filosofía moderna, que hace juego perfectamente con esta civilización moderna que condenaba Pío IX, y con este modernismo. Todo esto está muy ligado, por eso conviene recordarlo, proveniente sobre todo de Descartes y de Kant. Ello contribuyó a introducir en algunos ámbitos de la Iglesia cierta inclinación al subjetivismo, que es tan propio de esta filosofía, e incluso relativismo, que llegaron a ser consustanciales al llamado espíritu moderno, así se lo llamaba, en contraposición al espíritu medieval sobre todo, que era como la encarnación del mal, y del atraso, y de la ignorancia, y de la oscuridad.
Dicha conciencia reconocía cierta filiación del subjetivismo instaurado por Lutero y los suyos. Kant tenía relación con el ideario luterano. Semejante inclinación no dejaría de provocar cierta ruptura, aún en los sectores influidos de la Iglesia, con el realismo de la tradición teológica católica, que había encontrado una expresión sublime en el pensamiento de Santo Tomás. Ello no dejó de contribuir a cierta toma de postura tendencialmente antagónica a todo elemento sobrenatural. La asunción de la filosofía inmanentista les parecía involucrar un paso histórico, un cambio histórico, lo que es la Edad Media, la modernidad, de Santo Tomás a Kant, a Descartes y a todos ellos, a Hegel, un paso, digamos, fundamental en orden a liberar la ciencia teológica de lo que se juzgaba una rémora histórica, la escolástica sobre todo, que frenaba o que parecía frenar el progreso intelectual. Así fue lo que los pensadores modernistas comenzarían luego a elaborar teorías benévolas sobre los presupuestos del idealismo trascendental de Kant, del idealismo subjetivista de Fichte, de Berkeley, de Hume y de la escuela inglesa más empirista, y ello en base a una razón, porque, decían ellos, los modernistas, tales presupuestos, el idealismo, están hoy en la base de los nuevos posicionamientos de la filosofía. Siempre la idea de la novedad, esto es lo moderno, esto es lo nuevo, lo otro es una cosa anticuada y ya completamente superada. No estuvo pues nada errado San Pío X cuando, al condenar el modernismo en su gran encíclica que luego comentaremos ampliamente, no dudó en echar una buena parte de la culpa del modernismo al kantismo, a Kant, que entró tanto en muchos sectores de la Iglesia, en los seminarios, etc., ya lo veremos luego. Sus seguidores, Strauss, en escritura, va a aplicar las ideas kantianas a la escritura, y Schleiermacher, de que lo veremos un poquito ahora, en teología, no hicieron sino sacar las últimas consecuencias de las ideas emitidas por su maestro, por Kant y por sus sucesores. Como se ve, fue en vano que León XIII, el anterior Papa a Pío X, fue en vano que León XIII, pocos años antes de Pío X y de todos estos líos de la Payente y de la encíclica que condena al modernismo, hubiera recomendado vehementemente volver al tomismo. Algo se logró, pero se ve que no tanto, porque siguieron con estas ideas, no, la filosofía moderna, eso es anticuado, etc. Él insistió mucho en eso. Algunos le hicieron caso, hubo una cierta renovación tomista en el sector de la Iglesia, pero no entró en el modernismo, en los sectores grandes del modernismo, que eran importantes, como veremos luego. Los modernistas prefirieron recurrir a la filosofía llamada moderna, más afín a las nuevas ideas. Tercer antecedente del modernismo, lo que se ha dado en llamar el protestantismo liberal. Es un protestantismo medio herético dentro del protestantismo luterano, clásico, una especie de rama, pero que fue muy importante y tuvo gran influjo, un fenómeno también que precedió al modernismo. Fue la Reforma medio siglo antes de que apareciese el modernismo, podríamos decir. Fue 50 años antes estalla este movimiento. Se trató de una ola bárbara, impresionante, de subjetivismo religioso, o sea, en esa línea, pero un subjetivismo luterano, pero mucho más exacerbado, bajo el influjo también de la filosofía idealista alemana de Kant y de Hegel, ¿no? Y de Lutero, obviamente, por otra parte, son protestantes liberales. El movimiento partió de Alemania bajo la dirección de un pensador muy, muy inteligente, hablaremos un poquito más de él ahora, Schleiermacher se llamaba, y de Rutsch hablaremos menos de él porque no es tan importante, nos quedamos con Schleiermacher para luego penetrar en el calvinismo francés, un autor llamado Sabatier y otros pensadores, quienes fueron los divulgadores de las doctrinas de los liberales alemanes. El protestantismo liberal puede ser considerado como un preludio casi inmediato del modernismo católico. De hecho, sus partidarios estaban de acuerdo
es decir, los partidarios del modernismo católico, estaban de acuerdo en aceptar los postulados de la crítica kantiana. Dios es inaccesible a la inteligencia. Toda revelación objetiva es inaceptable. Los dogmas que pretenden expresar su contenido carecen de valor. En lugar de ese sistema perimido se establece una religión fundada sobre las necesidades del alma. Hay la base luterana, se ve, ¿no? Las necesidades del alma. Esta palabrita necesidades aparece en muchísimos textos del modernismo católico. Necesidades del alma. De dicha experiencia religiosa, el cristianismo no es sino una forma más perfecta, en todo caso, ¿no? Una variante más perfecta. Si bien sus enunciados dogmáticos son necesariamente inadecuados y siempre revisables, nunca hay un dogma definitivo, siempre, digamos, cambiables, ya que solo buscan traducir su doctrina en proposiciones intelectuales apropiadas a las exigencias variables de los individuos y de los tiempos. Entonces, cambian con los tiempos, cambian con los individuos. No es que siempre la Virgen sea Madre de Dios, si en el siglo XXVIII el problema se plantea con un desprecio a la maternidad, entonces no es, o sea, depende de los tiempos y de las personas. El relativismo. El Evangelio que nos trajo Jesús, decían, es la pura religión del Espíritu. Esa palabrita usaba, religión del Espíritu, sin dogmas, sin ritos, sin jerarquía. La ulterior organización eclesiástica, que dicen que existe, que hay una iglesia, que se llama iglesia, se explica únicamente por la influencia del ambiente sobre el cristianismo primitivo. Bueno, y como se ve entonces, el protestantismo liberal fue una ruptura total, digamos así, con el cristianismo tradicional. Sin embargo, este protestantismo liberal quiso conservar la apariencia de iglesia. Es decir, porque claro, esto parece indicar que cada uno vaya a su casa y cada uno haga la suya. No, ellos quisieron tratar de salvar algo de iglesia. De donde los pastores liberales, pastores estos, protestantismo liberal, no vacilaron en aplicar formularios y ritos recibidos, o sea, agarraban el bautismo, que es la Eucaristía, pero aplicándolos a las ideas, a las nuevas ideas. Bien se ha dicho que el protestantismo liberal nos ofrece la imagen de lo que se habría producido en la Iglesia católica si en ella hubiese triunfado el modernismo. Es esa la dirección a la que hubiera ido el modernismo católico, si no hubiera sido por el correctivo del gran Pío X. Bueno, dentro de las corrientes del protestantismo liberal emerge, con todas las características de un pionero, por eso nos vamos a quedar un poquito en él, Friedrich Schleiermacher, autor alemán que vivió entre 1768 y 1834, quien encabezó una corriente de ruptura con el protestantismo oficial luterano, por eso lo veían mal, era una especie, como dije, herejía dentro del luteranismo, para convertirse en el teólogo Schleiermacher del romanticismo sentimental y en el precursor cabal del modernismo católico. El padre de Schleiermacher, que era inicialmente un capellán militar calvinista, se incorporó luego a una secta pietista y moralista. Su hijo, Friedrich, que tenía un temperamento inclinado a la vida interior y a lo místico, recibió con cierta connaturalidad las ideas de su padre. Siendo joven, estudiante de teología, quedó profundamente impactado al leer la crítica de la razón práctica de Kant, asimilando la disociación de aquella filosofía establecía entre la religión y la razón. Leyó asimismo a los grandes pensadores de la época, Fichte, Hegel, Goethe, Schlegel y varios más. Viendo cómo a su alrededor, el joven Schleiermacher, interesaban tan poco las grandes elucubraciones metafísicas de la filosofía clásica o tomista, así como las severas exhortaciones morales, buscó fundar la religión en el corazón, en los sentimientos. Esa fue su idea fundamental. Pronto se convirtió
era una especie de teólogo del romanticismo sentimental, ocupando el cargo de predicador de una importante iglesia de Berlín. De los sermones que allí pronunciara saldría un gran libro de él que se llama La fe cristiana, donde expone ampliamente su pensamiento. Así que habla de la esencia de la religión primero y luego pasa a la esencia del cristianismo, que representa a su juicio la religión más pura que tomó, la forma más pura que tomó el pensamiento, que el sentimiento religioso, la forma más pura de sentimiento religioso para ese cristianismo. El cristianismo se define en función de Cristo y su misión redentora. Y como el fondo de la religión es el sentimiento de dependencia, si nos atenemos a Cristo, el centro de la experiencia es la conciencia que tenía Jesús de ser uno con Dios. Él creía que era uno con Dios, pensaba, sentía, mejor dicho, que él era uno con Dios. Y también de ser mediador entre Dios y las almas. Se le había metido esa idea a Cristo, tenía ese sentimiento fuerte de ser hijo de Dios. No interesa que lo sea, ya le dijimos, pero ¿era Dios realmente? La pregunta parece ociosa para Schleiermacher, ya que la divinidad de Jesús no era sino la conciencia que él tenía de ella. No es que fuera realmente Dios, sino que tenía la conciencia de ser Dios. Schleiermacher piensa el dogma, lo que queda de dogma, con las categorías de Kant, es decir, que debe incluirse en los límites de la razón pura, el dogma, lo que llamaba Kant la razón pura, con lo que queda vacío de contenido real. A su juicio, los dogmas que nos quedan son como ramas muertas adheridas al árbol vivo. ¿Cuál es el árbol vivo? La fe sentimental. Eso es lo que importa, la fe sentimental, y destinadas a irse desprendiendo paulatinamente de él. Hay que irse sacando todas esas cuestiones dogmáticas y racionales, que quede puro el tronco, el puro sentimiento. Por tanto, más bien al revés, es un progreso el ignorar o no querer saber nada de lo racional, podríamos decir. Escribe él en su libro: al pelar la fruta se llega al hueso, y al deshacerse de los diferentes credos de las iglesias confesionales, el credo, que el credo es la expresión del dogma, de la fe, ¿no? Entonces el deshacerse de los diferentes credos de las iglesias confesionales se ha de volver a descubrir la esencia del cristianismo, el meollo ese, ir otra vez al fondo, a la nuez, al carozo, el carozo del cristianismo. Eso es lo que hay que ir, que está basado, que es el sentimiento, está basado en el sentimiento. Bueno, desde los protestantes, desde este grupo de protestantes liberales, se saludó la aparición del modernismo católico con gran alborozo. Se saludaría, ¿no?, los descendientes, porque son un poquito anteriores al modernismo, 50 años anteriores, así que muchos conocieron el modernismo. Saludaron, como el día dice, en que el movimiento liberal católico se convertirá en el movimiento católico libre, en el cual el protestantismo y el romanismo serán superados o reconciliados en la unidad superior de una religión sin dogma. O sea, tanto nosotros los protestantes liberales como los católicos modernistas nos juntaremos en una religión sin dogma, en un cristianismo sin dogma, en ese carozo central, en ese sentir a Dios, el Dios que yo necesito, etc. O sea, que se junta Lutero, como vemos, Kant, el protestantismo liberal, son elementos que van armando y desarmando, mejor dicho, la mente de los católicos de aquel tiempo, que no habían acatado, no había aparecido el interés por la indicación de seguir a Santo Tomás. Pasemos un cuarto influjo que ponemos ahí en la hojita. Es de un autor muy interesante, Renan. Este autor, que tuvo una enorme influencia en los pensadores de la época que nos ocupa, vivió entre 1823 y 1892. A los 16 años entró en el seminario de Saint-Sulpice en París, el seminario más importante que había en París.
era sin duda un seminarista brillante, muy inteligente. Sin embargo, estando ya por acabar los estudios eclesiásticos, se sintió sin vocación e incluso se sintió sin fe, sin la fe necesaria, por lo menos, para continuar en el seno de la Iglesia. Dejó entonces el seminario e ingresó en la universidad, donde dio pruebas de múltiples aptitudes como literato, filósofo, historiador. Más adelante hizo viajes por el Oriente, logrando aprender bien el hebreo. Asimismo recorrió Grecia, por cuya cultura siempre experimentaría una gran admiración. Y más tarde recorrió también Italia. Ya por aquel entonces había perdido la fe. Más tarde, en 1872, el Papa lo llamaría el blasfemo de Europa. Pronto comenzó a escribir sobre asuntos muy diversos, como la romanidad, la literatura oriental, pero sobre todo temas de índole religiosa. Fue filólogo, teólogo, exégeta y sobre todo historiador, si bien abordando todos estos temas con un criterio historicista. Ya para él no existía lo sobrenatural, no hay eso. No había ningún libro inspirado, no había libros inspirados. Para poder ser libro inspirado, pensaba él, había de ser un libro exclusivamente divino, escrito puntualmente, o sea, punto por punto, en ese sentido puntualmente, por Dios mismo. Un poco como diría luego Mahoma, ¿no? Que Dios le había dictado casi con comas y todo el Corán. Él entendía eso, ¿no? Que eso es escrito puntualmente por Dios sin nada que fuese humano, nada que fuese humano. O sea, el tipo en todo caso redactaba, pero nada humano. Como un libro tal no ha existido, tanto no hay libros inspirados y por tanto se terminó toda la Sagrada Escritura. La obra que más nos interesa, ha dejado varias obras, muchas de índole histórica, del Anticristo es muy interesante, los Evangelios y otra cosa, pero la obra que más nos interesa en el campo que nos ocupa es su famosa Vie de Jésus, libro recontraclásico, es esta obra de Renan, Vida de Jesús, que aquí está editada en Barcelona, esta edición que tengo en la mano, que tuvo un éxito fabuloso. Vamos a limitarnos a este libro, ¿no? Tiene otros libros, pero este es el fundamental de él, por el influjo que ejercería en el futuro modernismo, que es lo que nos está interesando ahora. La lectura de esta obra me dejó verdaderamente consternado, apabullado. Yo la leí, nunca la había leído, salvo para preparar este curso. Es la obra de un auténtico apóstata. Yo pocas veces he visto en mi vida, he visto dos grandes apóstatas, es de Renan, y otro que vamos a hablar, Loisy, que es uno de los jefes del modernismo, sacerdote. No fue Loisy, sacerdote también. Yo leí alguna obra de él, impresiona. Un apóstata, si yo tuviera que pintar un apóstata, no lo haría distinto. Así que tenemos esta figura. Renan va a abundar en consideraciones sobre los evangelios sinópticos ante todo, pero antes de exponer estas ideas, digamos algo de lo que afirmó acerca del de San Juan, del Evangelio de San Juan. En él se advierte, escribe Renan, un interés dogmático propio del redactor. O sea, se ve que San Juan tenía la manía del dogma. Los otros no contaban la vida de Jesús así nomás. El otro quería que era verbo, le metía el dogma, tenía una manía por el dogma, donde se trasuntan, dice Renan, ideas extrañas del todo a Jesús. Es decir, inventó él una dogmática en torno a un Jesús histórico, e incluso a veces indicios, dice Renan, que nos previenen contra la buena fe del narrador. O sea, no tenemos dudas de que tenga buena fe, que diga realmente, cuente lo que él vio, etc. No, son elucubraciones en todo caso de él. Juan creyó necesario consolidar siempre de nuevo su autoridad, dice Renan, para mostrarse que era el que la sabía bien, y por eso en el Evangelio de él dice que fue el preferido de Jesús, el discípulo que él amaba, y siempre está con eso. En la cena está junto a Jesús, reclinó la cabeza, en el Calvario estaba junto a Jesús, en el sepulcro, siempre el primer rango entre los discípulos, una autobombo o algo así, no, la palabra no la uso obviamente, y eso lo destaca con fruición. ¿No estaría resentido, se pregunta Renan, porque los sinópticos le habían dado un lugar secundario?
Y por eso insiste en que fue el último superviviente de los testigos oculares y el último que escribe un evangelio para tener la palabra final, a ver que no vaya a ser que la gente se trague, es lo que dicen los sinópticos, los otros tres evangelistas. Bien, por lo demás, dice Renan, en su evangelio presenta una trama de la vida de Jesús que difiere sustancialmente de la que nos dejaron los sinópticos y pone en boca del Señor discursos que nada tienen de común con las frases de estos, lo que aparecen en los... Si Jesús escribe, hablaba, como dice Mateo, no pudo hablar como pretende Juan. O sea, hay que optar, se ve, uno habla un lenguaje místico, dogmático, qué sé yo, y otro habla, influido por los griegos y por el verbo, el logos y todo eso, otro habla un lenguaje más de la calle, pero no, hay que elegir. El Evangelio de Juan, a 1000 leguas, del estilo sencillo de los sinópticos, manifiesta, escribe sin cesar, las preocupaciones del apologista, la segunda intención del sectario. Era como un sectario. De ahí sus largos razonamientos, escribe Renan, con motivo de cada milagro, empieza a aclarar que esto, el pan, la multiplicación de los panes, el que no come de este pan, y hace una alusión a la Eucaristía, inventa todo un montón de cosas, razonamientos, y esos discursos áridos y tortuosos, dice, que no sufren comparación con la sencillez de los sinópticos. Pero Renan no se detiene acá, llegando a cuestionar muchos datos de los evangelios, también de los sinópticos. Se la agarra ahora con los sinópticos. A su juicio, Jesús no nació en Belén. Siempre hay que divertirse, decir otra cosa, habrá sido, qué sé yo, en Bariloche, sino en Nazaret. ¿Y por qué? ¿Por qué dejó que creyeran? Dice que dejó que creyeran lo primero, dejó que creyera la gente, se tragara lo primero, para que pudiese ser llamado hijo de David, porque David había nacido ahí, entonces había que inventar que nació ahí. También es leyenda que nació de una virgen. En realidad, supo bien quién era. Estaba, eso sí, dice él, Jesús, convencido de que los profetas habían hablado de él. O sea, él creía que era aquel en el que confluían todas las profecías del Antiguo Testamento. Es cierto que se creyó Mesías, hijo del hombre, título que Daniel reservó para el futuro Mesías, por eso se llamaba el Hijo del Hombre. La gente ingenuamente se lo tragó eso, se creyó todo eso. Posiblemente le hicieron fama de taumaturgo, de milagrero también. En realidad, sus acciones no fueron milagros. Así parece demostrarlo lo que él llama la crítica histórica, que ya empieza a aparecer, que luego el modernismo la va a sacar muy a flote en la escritura. Con frecuencia la gente, cuando quiere exaltar a una persona, dice, le atribuye milagros. Por ejemplo, si no hubo resurrección alguna de Lázaro, lo habían cubierto de vendas, se ve que él estuvo por ahí para contar todo esto, y lo habían encerrado en un sepulcro de familia. De hecho, nunca estuvo muerto. La alegría lo hizo revivir, dice él, ¿no? Su intención era instaurar un culto puro, la de Jesús, una religión sin sacerdotes y sin prácticas exteriores, basada toda ella en los sentimientos del corazón. Estamos otra vez empalmando con los temas que hemos visto en otros autores. Lo que hay que afirmar es que en modo alguno se creía Dios. Nunca quiso hacerse pasar por un Dios encarnado, que dice, inventa Juan. Verbo se hizo carne. No, afirmó sí que era hijo de Dios, pero todos los hombres lo son. Todos lo somos, si bien de distinto modo, de distinto grado, pero todos somos hijos de Dios. Bueno. Por lo demás, tal era no su opinión, sino su sentimiento, dice, que lo separaba radicalmente de los demás. Los demás no pensaban que eran hijos de Dios, de una ocurrencia de él. Él se sentía entonces distinto a los demás. En esto es en lo que se parece a los individuos de su raza, dice. A los judíos, en creerse más que los demás. Él llegó al nivel más alto al que no ha podido elevarse hasta hoy la especie humana. Bien, cayéndose los seguidores de Jesús en vísperas del fin del mundo, se prohibía la propiedad, o sea, Jesús creyó que el fin del mundo llegaba en ese momento, entonces se prohibió la propiedad, se prefería el celibato, total, bueno, si pronto viene el fin de la historia, y en el matrimonio la continencia. Antes que pecar había que arrancarse un ojo. Jesús se entusiasmaba diciendo estas barbaridades, dice, ¿no?
imponiendo exigencias sin límites, aborrecer al padre y a la madre, como si se hubiera olvidado el placer de vivir, de amar, de ser, de sentir. Si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo. Una moral exaltada, que no solo desprendía al hombre de la tierra, sino que atacaba la vida en sus mismas fuentes. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Muchos se le apartaron, otros lo tomaron por loco, lo cayeron loco, pero no faltaron quienes tomaron sus exageraciones al pie de la letra. Por cierto que Jesús se equivocó con la ilusión propia de los grandes reformadores. La obra de Renan tuvo una resonancia mayúscula. Varias ediciones se sucedieron. En el prólogo que el autor escribió para la 13ª edición, que apareció en 1864, leemos palabras muy ilustrativas, porque allí nos revela él algunos de sus presupuestos teológicos y filosóficos. Dice allí Renan: las objeciones que se me han hecho proceden de dos partes opuestas. Unas me han sido hechas por librepensadores que no creen en lo sobrenatural, ni por consiguiente en la inspiración de los libros sagrados, o por teólogos de la escuela libre protestante liberal que han llegado a una noción tan amplia del dogma que un racionalista no tendría dificultad alguna para entenderse con ellos. Y así es, tiene razón. Con estos adversarios, agrega, nos podemos entender perfectamente. O sea, no tiene problema en tratar con el protestante liberal, ¿no?, con los librepensadores. Pero con los otros adversarios, hay otros con los cuales yo no me podré entender, los que realmente creen en Dios, los que creen en la inspiración de los libros sagrados. La cosa cambia. En cuanto escribe a las refutaciones de mi libro, que son las más numerosas, me han sido hechas por teólogos ortodoxos, católicos o protestantes que creen en lo sobrenatural y en el carácter sagrado de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Implican todas ellas un mal entendimiento fundamental. Si el milagro tiene alguna realidad, mi libro no es más que un tejido de errores. Eso dice él en el prólogo, entre otras cosas, de una edición muy adelantada. Del libro de Renan, excelente desde el punto de vista literario, se lee con mucho gusto y que revela estima y admiración por Cristo en varias páginas. No es el libro de un católico, evidentemente, es un libro escrito sin fe. Cristo es un gran hombre, admirable, por cierto, pero no es el Verbo encarnado. El mismo Renan cierra así la introducción a este libro tan notable. Dice: si el amor a un asunto puede servir para facilitarnos su inteligencia, se me concederá que no me ha faltado esta condición. Sino que lo he amado a Jesús. A ver si el amor ayuda a entender al otro. No me ha faltado esta condición. Para escribir la historia de una religión, dice, es indispensable, en primer lugar, haber creído en ella. Sin esto no podría comprenderse cómo ha podido subyugar y satisfacer la conciencia humana. En segundo, no creer ya de una manera absoluta, porque la fe absoluta es incompatible con la sinceridad de la historia. Pero el amor existe sin fe. Puede uno muy bien no adherirse a ninguna de las formas que cautivan la adoración de los hombres, sin renunciar por eso, deleitarse en lo que ellas contienen de bueno y hermoso. Bien, respecto a otros elementos, se pregunta si tenía la secta que empezó Jesús algún sacramento. Es un invento posterior. Solo se habla de un nuevo pan, dice él, superior al maná, una especie de comunión, de lazo recíproco, que luego se tomó al pie de la letra. Jesús era al mismo tiempo, escribe, muy espiritualista en las concepciones y muy materialista en la expresión. Es decir, hacía material las cosas que eran tan espirituales, materializaba. Cuando decía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, era el equivalente a, yo soy vuestro alimento. Eso es lo que le quería decir. Y se tomó la metáfora poética por la realidad. Por lo demás, agrega, la doctrina del Señor no es dogmática. Para ser discípulo de Jesús, escribe, no se necesitaba creer en tal o cual cosa, lo que se necesitaba era adherirse a Él, amarle entrañablemente. No trajo dogmas y símbolos, pero sí escribe un nuevo espíritu, llamado a regenerar el mundo. Lo que luego quedó de él son algunas sentencias, algunas frases. Fueron los doctores de la Iglesia griega, los padres de la Iglesia sobre todo, quienes
a partir del siglo IV, pusieron al cristianismo en el escenario de pueriles discusiones. Es Dios, es hombre, es Dios encarnado, dos naturalezas, una, etc. Pueriles discusiones metafísicas. Ellos son los culpables de eso, en buena parte, así como, dicen también los escolásticos de la Edad Media, que quisieron, escribe, deducir del Evangelio millares de artículos en una suma colosal. Si Jesús volviese hoy al mundo, vamos terminando ya lo que estamos hablando de Renan, si Jesús quisiera volver al mundo, reconocería como sus discípulos no a los que pretenden encerrarle completamente en alguna frase de catecismo, sino a los que trabajan en continuar su obra. Cualesquiera que sean las transformaciones del dogma, Jesús permanecerá siendo, en religión, el creador del sentimiento puro, y no habrá nada más allá del sermón de la montaña. Así, asegura, somos cristianos, aún separándonos en casi todos los puntos, dice, de la tradición que nos ha precedido. Permitido es, pues, escribe, llamar divina a esta personalidad sublime que todavía preside los destinos del mundo, mas no porque Jesús haya absorbido en sí todo lo divino, o para emplear los términos de la escolástica porque le haya sido adecuado, sino porque él es el individuo que ha hecho dar a su especie el paso más avanzado hacia la divina religión, escribe casi al término de su libro. Cuando se refiere al orden temporal, y con esto concluyo, o sea, la orden de la cristiandad, se acepta él que el cristianismo impregne el orden temporal. Se opone Renan, como era de esperar, al concepto de cristiandad, a la unión de lo divino y de lo humano, a la existencia de un poder espiritual con un pretendido imperio sobre las almas. Pero llegará un día, escribe, en que la separación de lo humano y de lo divino produzca sus frutos, en que el dominio de las cosas espirituales deje de llamarse poder para tomar el nombre de libertad. El cristianismo germinó en la conciencia de un hombre del pueblo, creció en el seno del pueblo, y la clase popular fue la que en un principio le consagró su cariño y admiración, y el sello impreso a su carácter original no se borrará nunca. Él fue el primer triunfo de la revolución, la victoria del sentimiento popular. Aquí entonces liga el tema de la privado del sentimiento con la revolución, que un poco después de la Revolución Francesa él ha vivido, o sea, él cree que estas serán las ideas que van a progresar otros, luego, el modernismo también, la relación de la Revolución Francesa y el catolicismo, y el sentimiento popular, el triunfo de la revolución y la victoria del sentimiento popular. Así que esta es la figura de Renan, en pocas palabras, es claro. Razón tendría Loisy, este gran principal, quizá el principal de todos los modernistas, razón, digo, tendría el padre Loisy, cuando llamó a Renan el primer maestro de los modernistas franceses. Así que es de él esta frase, por tanto creo que con todo derecho la puse entre los precursores del modernismo católico. Bueno, descansamos un poquito y seguimos otra semana.